Que el Señor les bendiga en esta noche. Gracias a todos los que van a conectarse para poder estar pendiente de la transmisión de este día. Inicio de semana, semana laboral. Ahora tenemos lunes y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permite poder una vez más compartir su palabra. El Señor nos permite poder abrir su palabra para que juntos podamos ser bendecidos y edificados por medio de lo que Dios tiene escrito en el canon bíblico para nosotros. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todas las que están conectándose y vamos a orar para entregarle al Señor este tiempo y a darle gracias para que sea Él que siempre nos traiga esa palabra fresca, que Él sea el Señor quien nos traiga esa palabra que sale de su corazón y de su mente para nosotros. Por favor, si me acompañan a orar y entregarle al Señor este tiempo. Bendito Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Primeramente para exaltarte, para adorarte, Señor, para darte las gracias por todas las bondades con las cuales tú nos has rodeado, Señor, a nuestra vida y a nuestra familia. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. En esta hora, Señor, una vez más, con un corazón hambriento, con un corazón, Señor, necesitado de esa palabra fresca que sale de tu boca, queremos presentarnos delante de ti. Queremos suplicarte, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones mientras leemos tu palabra, mientras compartimos, hablamos tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos limpie, que nos lave, Señor, que nos redarguya con tu palabra. Necesitados estamos de una palabra fresca que salga de tu boca, Señor. Necesitados estamos de ti en esta hora, Dios mío. Y reconocemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ponemos este tiempo desde el principio hasta el final, Señor, para que tú puedas ser hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te honramos, te bendecimos y te adoramos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse para estar pendientes de la palabra fresca que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Quiero hablarles en estos minutos que vamos a estar juntos acerca de esclavo por amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, y en el versículo 34, Juan 8:34, el Señor Jesús estaba constantemente hablando con la élite religiosa de ese momento. El Señor estaba hablando con los fariseos, con los sacerdotes y con todo tipo de personas en ese momento que había en el tiempo cuando Jesús estuvo ministrando sobre esta tierra. Así es que en este capítulo 8, desde el principio nosotros podemos ver que Jesús estaba teniendo una comunicación directa con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, con los religiosos de ese momento. Así es que, por supuesto, nosotros sabemos que la relación que había entre Jesús y la élite religiosa no era una relación muy adecuada, muy afectuosa, no porque Jesús tuviera problemas con ellos, sino porque el Señor Jesús podía ver algo en el corazón de ellos que no era conforme al agrado de Dios ni al agrado de Cristo Jesús. Así es que dice Juan 8 y el versículo 34, Jesús hablando precisamente con los escribas y los fariseos. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estos versículos son poderosos, aunque al principio son un poco fuertes, porque Jesús se los estaba diciendo precisamente a los escribas, a los fariseos y aún a los sacerdotes. Porque los sacerdotes constantemente estaban agrediendo, molestando, instigando al Hijo de Dios, no recibiendo la palabra que Jesús traía. Pero Jesús les dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuestro tema en esta hora es esclavos por amor. Hay dos grupos de personas, podemos decirlo de esa manera o hacer categoría así simplemente. Hay un grupo de personas que
que son esclavos del pecado, como lo dice este versículo, pero hay otro grupo de personas que son esclavos de Cristo. Ahora, la decisión es nuestra. El deseo es únicamente nuestro y la oportunidad de elegir y de escoger es nuestro a cuál de los dos grupos queremos pertenecer. Si nosotros queremos ser esclavos del pecado, vamos a mantenernos atados, vamos a mantenernos imposibilitados de ir más adelante a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y si los recordamos, Jesús le dijo esto a los religiosos de su momento. Jesús les dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Por favor, tomemos nota de eso. Pero también en el versículo 36 el Señor Jesús nos da esperanza a todos. El Señor Jesús nos dice que si Cristo, el Hijo de Dios, nos liberta, entonces nosotros seremos verdaderamente libres. Y ese es el segundo grupo. En este grupo es el que nosotros queremos estar. Nosotros queremos estar en los esclavos por amor de Jesucristo. Nosotros queremos que Cristo liberte nuestras vidas. Pero alguien podría preguntarse y decir, pero ¿cómo? Si yo ya recibí a Cristo, ya tengo 30, ya tengo 40, ya tengo 20 años, ya tengo 5 años de ser cristiano. ¿Cómo puedo entonces estar pensando que Cristo me va a hacer libre? Vamos a ver conforme avanzamos a este pequeño predicación, vamos a ir viendo cómo realmente muchas veces nosotros estamos sirviendo al pecado aunque no lo querramos, aunque no lo deseemos y tampoco disfrutemos estar en el pecado. Pero hay muchas cosas que la Escritura nos enseña con respecto a esa naturaleza que traemos desde el nacimiento. Mas, sin embargo, desde el principio queremos establecer que nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra firmeza debe de estar puesta en que Jesús quiere hacernos libres. Libres para amarle, libres para servirle, libres para ser sus hijos. Dios quiere hacernos libres por medio de Jesucristo, no solamente de que no vayamos al infierno. El Señor Jesús nos quiere hacer libres, pero también nos quiere hacer libres del pecado. Y eso es lo que nosotros debemos de desear, de anhelar también. Porque quizás alguno de ustedes pueda pensar y pueda estar diciendo, wow, pero yo soy cristiano, pero sigo pecando. Peco todavía, ofendo al Señor. Es cierto, así nos muestra la Escritura, pero nosotros vemos que parte del ministerio de Jesús cuando Él estuvo acá en la tierra y todavía el Señor lo sigue haciendo, está en Lucas. Lucas capítulo 4 y el versículo 18. Ahí el Señor Jesús cuando entró a la sinagoga, los sacerdotes le dieron a Jesús el rollo del libro de Isaías, del profeta Isaías. Así es que ellos le entregaron a Jesús en respeto, en honra, porque él había llegado a la sinagoga, le entregan el rollo del profeta Isaías. Jesús abre el rollo y comienza a leer el ministerio, la labor, la orden que Dios el Padre le había dado a Cristo mientras estuviera aquí en la tierra. Así es que Jesús abre el rollo que estaba en el profeta Isaías y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Jesús leyó esto, él estaba en la sinagoga, pero estaba iniciando su ministerio en esta tierra. Y déjeme decirle que el ministerio de Cristo aún no ha terminado. El Señor Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús es el mismo. Él es el que ha traído buenas nuevas. Él es el que está ungido para libertar a todo tipo de personas según sea su condición. Así es que Jesús dice,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto es parte del ministerio de Jesús acá en la tierra, aún en nuestros días. Pero mire esta parte. El Señor Jesús dice que Él había venido a pregonar libertad a los cautivos. Este versículo que nos habla del ministerio de Jesús, una vez más concuerda con lo que acabamos de leer en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El deseo de Dios, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es hacer libres a todos los cautivos. Pero esto no solamente se refiere a lo natural, no solamente se refiere a aquellos que están cautivos en las cárceles naturales. Este versículo también se aplica en lo espiritual. El Señor quiere hacernos libres a nosotros. A pesar que somos cristianos, a pesar que tenemos años quizás de caminar con Dios, muchas veces estamos cautivos, muchas veces estamos presos en diferentes cárceles, pero el ministerio del Señor Jesús sigue siendo el mismo. El Señor quiere dar libertad a todos aquellos que están cautivos, a los que están presos en el pecado, a los que están presos por alguna enfermedad, a los que están tristes, acongojados, enfermos. El Señor ha venido a traer libertad a los cautivos. Pero también Él ha venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese sigue siendo el ministerio de Jesús aún ahora en día. El Señor Jesús está en el cielo sentado a la diestra de Dios, pero Dios ha levantado hombres y mujeres que hablan el evangelio que Jesús habla, un evangelio que liberta, un evangelio que trae luz, un evangelio que trae libertad a los oprimidos, que trae buenas nuevas a los pobres. Dios sigue predicando un evangelio que quiere libertar a cada cautivo. Hay cautivos por el pecado. Hay muchas personas que aún a pesar de haber recibido a Jesús, siguen cautivos y de repente piensan, ¿y qué pasa? ¿Por qué no funciona en mi vida el cristianismo? ¿Por qué sigo triste, amargado? ¿Por qué sigo frustrado? ¿Por qué sigo peleando con este pecado? Que Dios por medio de su palabra y su Santo Espíritu nos ayude a entendernos un poco más y que el Espíritu Santo traiga luz a esas áreas oscuras donde su palabra, donde su Espíritu tiene que alumbrar para romper todo yugo, para romper con esa esclavitud que nos tiene atados. El Señor Jesús, Él quiere dar libertad a los cautivos. Ahora, para poder entender todo esto, tenemos que remontarnos al principio. Tenemos que comenzar a revisar en el Génesis qué fue lo que pasó. Dios colocó a una pareja en el jardín del Edén. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para poder tener amor y poder tener comunión con ellos. Pero todos nosotros sabemos que tristemente Eva desobedeció el mandato de Dios y todos nosotros sabemos que Adán deliberadamente desobedeció a lo que Dios había establecido. Fue por Adán, fue por la decisión de Eva que el pecado entró a toda la raza humana y desde todos los hijos que han nacido después de Adán y Eva, todos hemos nacido en pecado. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de eso, podemos elevar nuestra mirada al cielo, podemos tener esperanza y podemos decirle de la manera correcta, orar y rogarle al Señor, líbrame, liberta mi vida del pecado que me engendraron mis padres en el principio, en el origen de todas las cosas.
nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y así sucesivamente hacia atrás en el árbol genealógico hasta llegar a Adán y Eva, todos hemos nacido en pecado. Pero no solo la raza humana está en pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 y en el versículo 20 al 23. Romanos 8:20 dice la escritura, porque la creación, el mundo entero, toda la creación, dice, fue sujetada a vanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente el castigo de Dios fue para con ellos, no solamente ellos recibieron el castigo por el pecado, aún la tierra misma, aún la creación. Cuando Dios habló con Adán en el principio, Dios le dijo a Adán, la tierra va a ser maldita por tu causa, por tu pecado, por tu desobediencia. La tierra de ese momento en adelante iba a comenzar a producir cardos, a producir espinas. Adán tenía que trabajar la tierra con el sudor de su frente para poder comer. Todos esos son juicios, castigos que Dios dio desde el principio, que ahora estamos nosotros todavía, casi 6,000 años después de eso, todavía nosotros estamos siendo afectados por esa consecuencia. La tierra también. No solo la raza humana fue sujeta al pecado, a la esclavitud del pecado, sino también la tierra. Aquí lo dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. La tierra no pecó, la tierra no hizo mal en contra de Dios, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Luego dice el versículo 21, porque también la creación misma, esta creación, este mundo que nosotros vemos y en el cual vivimos, dice, la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. El mundo, la creación va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos, nosotros clamamos. ¿Para qué? Para ser libertados, dice. Nosotros gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención completa de nuestro cuerpo. Mis amados, la raza humana está sujeta a esclavitud, no porque ustedes y yo lo hayamos decidido, porque así nacimos ya. Desde Adán, desde Eva, los primeros hijos que ellos comenzaron a tener, estaban sujetos ya al pecado, estaban sujetos a la esclavitud del pecado. Ahora, eso no sirve de justificación para que diga, ya ve, yo peco porque ya nací así y no fue mi culpa, fue culpa de Adán y Eva. No, la Escritura también nos enseña cómo desligarnos, cómo soltarnos de esa esclavitud del pecado. Cuando nosotros entendemos entonces que hemos nacido en pecado, porque así lo hemos leído en estos versículos, nosotros podemos entender cómo poder ser libres también. Dice Tito, la carta a Tito, capítulo 3 y en el versículo 3 nos confirma lo que estamos hablando y lo que hemos dicho hasta este momento. Tito 3 y el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos, oiga, aquí el apóstol Pablo nos hace el favor para que entendamos mejor, nos hace el favor de ponernos el verbo en pasado y dice, porque nosotros también éramos en el pasado. Ahora ya no debemos ser esto que voy a leer. Dice, porque también nosotros éramos
En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Los que tenemos a Cristo Jesús, tenemos la primicia que es el Espíritu Santo, pero todavía nosotros batallamos con cosas que son pecado en nuestra vida. Pero el Señor quiere hacernos libres de esas cosas. Recuerden lo que dice Juan 8 y el versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros necesitamos caminar, avanzar en la libertad que ya el Señor nos dio. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, cómo ser libres de esta naturaleza de pecado con la cual hemos nacido. No podemos renunciar a ella tan fácilmente. Mas Dios muestra su poder, que nos da la gracia, nos da su Espíritu, nos da su palabra. Todo lo que proviene de Dios se nos ha sido dados para que nosotros podamos caminar en libertad, para que nosotros podamos negarnos a esa naturaleza de pecado con la cual hemos nacido. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 6 y el versículo 24, dice Mateo, que nadie puede servir a dos señores a la vez, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Pero nadie puede estar sirviendo a dos señores. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Mire, Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 16 nos dice la palabra de Dios que uno de los nombres de Cristo Jesús, Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor, y como Rey y como Señor, Cristo quiere que nosotros aprendamos a someternos a su voluntad. Dios no avasalla a nadie. Dios no le obliga a nadie que haga su voluntad. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío, tiene la decisión propia a quién vamos a servir. Si vamos a servir al diablo, al pecado, a la naturaleza carnal con la que hemos nacido, o si vamos a ser esclavos para Cristo. Pero a esta clase de esclavos se les llama esclavos por amor, porque nosotros voluntariamente nos cedemos al señorío de Dios y le decimos: Señor, reina en mí, dirige mi vida, dirige mis pasos, enséñame cuál es tu voluntad para poder hacerla. Esas son básicamente las dos clases de esclavo que hay en la Biblia. Hay esclavos del pecado, pero también hay esclavos de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que anhelar, que siempre correr en pos de ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Él no es un mal amo. Él no es un mal Señor. Él nos ama, nos entiende, porque Él mismo ha participado de carne y de sangre como nosotros y nos puede dar la victoria para vencer. Apocalipsis dice, el Señor Jesús dice que tenemos que vencer así como Él ha vencido también. Y si Cristo lo logró, tú y yo también podemos vencer la naturaleza de pecado, vencer el pecado mismo, vencer al diablo, vencer a Satanás. Todos nosotros sabemos que los tres principales enemigos del cristiano son el mundo, Satanás y la carne. Estos tres enemigos nosotros tenemos que vencerlos poco a poco en nuestra vida cristiana. Nacimos con pecado y eso nadie lo puede librar, nadie lo puede esquivar, pero nosotros debemos estar conscientes de cómo hemos nacido para poder nosotros encontrar
una solución a nuestro problema? En primer lugar, necesitamos identificar a dónde está el fallo. El fallo es que ya nacimos con esa naturaleza. Nadie tuvo la opción o la elección de decir, yo sí quiero nacer en pecado, o yo sí quiero que mi hijo o mi hija nazca en pecado. No, nadie tiene esa opción. Todos nacemos y hemos nacido bajo el pecado por medio de Adán y Eva, que ellos permitieron que el pecado entrara a la raza humana. Ahora, si nosotros sabemos eso, si nosotros identificamos que hemos nacido en pecado, entonces vamos a poder rogarle a Dios. Entonces vamos a poder pedirle al Señor que nos ayude, que nos libre. Vamos a clamarle a Él que nos haga libres del pecado, que rompa las cadenas del pecado en nuestras vidas. El pecado en una persona, oiga, esto es bien importante. El pecado en una persona mata la inocencia, la conciencia, pero también la voluntad. Nadie puede decir, ay no, yo no soy esclavo de nadie. No, a mí el pecado no me domina. Eso no es cierto. Juan capítulo 8 y el versículo 44. Juan 8 y el verso 44, el Señor Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué fuerte las palabras de Jesús. Les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire qué tremendo lo que Jesús le hablaba a las personas. A Jesús no le tenía cuidado perder la popularidad en su tiempo. Jesús hablaba lo que debía de hablar porque el Padre se lo estaba indicando. Y Jesús les dice, ustedes son del diablo. Y todo me imagino que se han de haber quedado, ¿y por qué? Y Jesús les dice, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando él habla, mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Esa es la naturaleza de Satanás. Esa es la naturaleza del enemigo. Así es que cuando alguien hace las cosas que al diablo le gustan o que el diablo hace, él es su padre. Ellos están siendo esclavos del pecado y están siendo esclavos del diablo mismo. Así es que nadie puede decir, no, yo soy libre y yo voy a hacer lo que yo quiera. Si no, miremos a las personas que tienen vicio. Una persona que le gusta tomar licor, él no es libre. Él no puede decidir por sí mismo cuándo dejar el trago y cuándo seguir haciéndolo. Una persona que hace drogas, una persona que se prostituye, que fornica, una persona que adultera. Ellos hacen las cosas y después se arrepienten, después se sienten mal de saber que no están haciendo las cosas correctas, porque son esclavos del pecado, porque no pueden renunciar, porque no pueden soltarse fácilmente de esos lazos, de esas cadenas que los están atando. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Ya hemos nacido con esa naturaleza innata. Pero también Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, ahí nos habla el apóstol Pablo de un aspecto todavía más difícil. No solamente hemos nacido en pecado, sino que tenemos una naturaleza. Ya nuestra naturaleza es pecaminosa desde el principio. Dice Romanos capítulo 7, el versículo 15 en adelante, voy a leer Romanos 7:15. Porque lo que hago, fíjese, el apóstol Pablo está hablando eso y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire, muchos quizás no podemos identificar con el apóstol Pablo y decir, wow, eso es lo que me pasa a mí. Yo sé que esto es malo, yo sé que esto es pecado, yo sé que esto está ofendiendo a Dios, pero lo sigo haciendo y no sé cómo ser libre, no sé cómo dejarlo de hacer. Y dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo. Oiga, hay una ley y dice que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y concluye el apóstol Pablo diciendo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el apóstol Pablo habló y escribió estas palabras, no significaba que en ese momento de su vida y de su ministerio estaba teniendo esos problemas. Probablemente al inicio del ministerio o de la vida cristiana del apóstol Pablo, él tenía esta lucha, él tenía este problema de la carnalidad. Ese es un problema normal en todo cristiano, normal entre comillas, porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo viene a romper el pecado, pero hay cierta naturaleza carnal que dice Pablo que sigue morando, que sigue viviendo dentro de nosotros. Pero cuando nosotros identificamos que hemos nacido en pecado, cuando nosotros identificamos que tenemos una naturaleza carnal, entonces podemos tener la actitud correcta delante de Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? Lo que Pablo decía. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros necesitamos llegar a este entendimiento para rogarle al Señor, para pedirle a Dios que nos libre, que rompa toda atadura, que rompa todo pecado que hay dentro de nuestras vidas. Dios trata con nosotros. Dios muchas veces nos lleva a diferentes situaciones y experiencias para limpiarnos, para purificarnos. Dos ejemplos quiero mencionar, aun y cuando no voy a citar la Biblia, porque nosotros los conocemos perfectamente. Si nosotros nos recordamos de Jacob, Jacob, su nombre significa torcido, suplantador, engañador. Eso significa Jacob. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza de este hombre, a pesar que era el escogido que Dios había hecho entre dos personas, recordémonos que Jacob era hermano gemelo de Esaú. Pero Dios dijo, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Pero cualquiera podría decir, ¿cómo es que Dios amó a Jacob si era un torcido, un engañador, un suplantador? Esa es la bondad de Dios. Ahí vemos la misericordia y los tratos de Dios para con cada persona. La palabra de Dios nos dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en perfeccionar la obra en nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos tener esperanza, debemos tener confianza y no debemos desanimarnos, porque si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha escogido, Él nos va a limpiar. Pero para eso tenemos que pasar por experiencias difíciles. Para eso tenemos que pasar por el desierto espiritual, por esas etapas de quebrantamiento, esos momentos
de la misma manera, Dios trató con la vida de Jacob. Jacob, Dios sabía que él tenía una naturaleza engañadora, torcida y suplantadora. ¿Saben lo que Dios hace? Lo que Dios hace fue enviarlo a la casa de Labán. Y ahí es donde nosotros tenemos la expresión en la iglesia para un Jacob, un Labán. Labán era una persona 10 veces más torcida, 10 veces más engañosa que el mismo Jacob. Dios mandó a Jacob a la casa de Labán para limpiarlo, para pulirlo. Dios mandó a Jacob a la casa de Labán para que él se viera reflejado en su naturaleza y se aborreciera. Dijera, qué horrible las personas que son torcidas, yo no quiero ser torcido. Dios nos mete muchas veces a circunstancias o Dios nos pone a la par de personas que tienen pecados o problemas todavía peores que los nuestros. ¿Por qué? Porque Dios nos está puliendo, Dios nos está purificando, Dios nos está quitando todas esas cosas que no son parte de su naturaleza divina. Eso es lo que Dios hace. Esa es la manera en la que Dios obra. Jacob pasó de ser una persona torcida, de ser una persona engañadora. Jacob pasó a ser un príncipe con Dios. Dios cambió el nombre de Jacob. Dios cambió la naturaleza de ese hombre de la misma manera como Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros, si es que nos dejamos tratar por Dios. El segundo ejemplo que quiero citarles es Israel. El pueblo de Israel, si nosotros nos recordamos, Israel estuvo cautivo allá en Egipto. Israel fue esclavo de los egipcios aproximadamente por 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Pero ¿qué sucedió? Ellos comenzaban a ver cómo los que vivían en Egipto, como Faraón y como todos ellos se conducían, y el pueblo de Israel aprendió a adorar ídolos. Ellos comenzaron a imitar lo que los egipcios también hacían. Ellos pidieron en el desierto un becerro para poder adorarlo. Es lo que habían aprendido de Egipto. Es lo que habían visto que las otras naciones hacían. Y ellos fácilmente lo habían aprendido. Pero ¿cómo trata Dios con su pueblo? ¿Cómo trata Dios con Israel? ¿Qué hace Dios con Israel? Toma Dios a su pueblo escogido Israel y lo mete al país de Babilonia, ya no con los egipcios. Ahora Dios viene y mete a su pueblo Israel, lo mete a Babilonia. Y los babilonios eran 10 veces más idólatras que el pueblo de Israel. Israel se hastió, Israel se cansó de ver tanta idolatría y paganismo en Babilonia. Dios metió a su pueblo Israel en Babilonia para sacar los ídolos que habían de su corazón. Cuando Israel, después de los 70 años, ¿se recuerdan de Daniel? Después de los 70 años terminaron, Israel salió de Babilonia, pero Israel ya no volvió a adorar más ídolos porque su corazón llegó a asquearse de tanta idolatría que Dios purificó, Dios limpió sus vidas metiéndolos a ese cautiverio por 70 años. Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta de esta naturaleza de pecado que tenemos, de esta naturaleza horrible con la que hemos nacido. No escogimos nacer así, pero Dios quiere libertarnos. Dios quiere que nosotros dejemos esta naturaleza de pecado. Hay un último punto en cuanto a ser esclavos del pecado. Vimos ya que hemos nacido en pecado. En segundo lugar, tenemos una naturaleza carnal. Pero en tercer lugar, hay obras de la carne
que seguimos haciendo. Dice Gálatas capítulo 5, versículos muy conocidos por nosotros. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas. Manifiestas significa están a la vista, se muestran, se notan. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Y cuando yo leo estos versículos, normalmente le pido a las personas que me escuchen, comience a hacer la lista, el chequecito, si eso está en su vida. Comparémonos, porque esas son las obras de la carne y probablemente nosotros podamos estarlas cometiendo también. Y dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Y dice, comienza la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mire, pareciera extremista o pareciera algo inaudito o pareciera irreal, pero yo conozco de cristianos que van a que les lean las cartas y les hablen por medio del tarot. Hay cristianos que buscan todo tipo de estas cosas porque tienen un problema, porque no saben qué hacer, porque quieren saber qué va a pasar mañana. Es triste, pero mucho del pueblo de Dios tiene estas cosas dentro de su vida. Estas son las obras de la carne que Dios quiere que nosotros seamos libres. Dice idolatría, hechicería, enemistades. ¿A quién no le habla? ¿Quién le cae mal? Esa es una obra de la carne. Y espérese que ya va a ver al final de este versículo 21, qué es lo que dice la Biblia. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oiga cómo finaliza este versículo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Pablo estaba regañando a la iglesia de los Gálatas porque tenían este tipo de cosas en sus vidas. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es pura coincidencia, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y no que nos íbamos a ir todos cuando la trompeta suene en aquel día final. Y cuando sea pasado lista, yo allá he de estar. Tenga cuidado, porque quien es esclavo del pecado, dice la palabra de Dios claramente, que los que practican esta clase de cosas no heredarán el reino de Dios. Parece duro, parece difícil, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si hay pleitos, si hay enemistades, si hay celos, ay, si es que solo a ella la ponen, es que solo a ella le dicen, ay, no, y a mí nadie me mira. Esos celos, esos son iras, contiendas. Todos este tipo de cosas nos van a impedir entrar en el reino de Dios. Tengamos cuidado de qué esclavo de quién somos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos por amor de Cristo. Somos esclavos a Cristo. Dice Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, oiga, los que están cometiendo algún tipo de pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto de estar destituidos de la gloria de Dios, estamos expulsados. No podemos entrar a la gloria de Dios si estamos cometiendo algún pecado. La Biblia es clara cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero todavía dice Romanos 6:23, porque la paga, oiga, esto es literal y es claro, la paga del pecado es muerte. Nadie que esté cometiendo algún pecado aún a escondidas se va a ir cuando la trompeta suene en aquel día final. Como lo dije desde el principio, la decisión es nuestra. La opción está dada por el Señor y por su palabra.
O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Pero ¿cómo somos esclavos de Cristo? El apóstol Pablo dice en Filemón capítulo 1 y el versículo 1, Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo, dice Pablo. Pablo voluntariamente había aceptado el señorío. Pablo había dicho, yo quiero ser esclavo de Cristo. Él lo menciona. Por segunda ocasión, en Romanos 1:1, el apóstol Pablo vuelve a decir, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí podemos ver en estas dos escrituras que es opción nuestra, es decisión propia a quién vamos a servir. Si vamos a servir al pecado, vamos a desagradar a Dios, nos vamos a descalificar de los planes y de los propósitos eternos que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros decidimos ser esclavos de Cristo, nosotros vamos a poder amarlo, vamos a poder agradarlo, vamos a poder hacer lo que nuestro Rey y nuestro Señor quiere que hagamos. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 1. Aquí está una de las tres claves que yo quiero mencionar para poder ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5 y el versículo 1 dice, estad, dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor Jesús ya nos ha hecho libres. Él con su sangre, con su poder, Él ha traído libertad. Él ha roto las cadenas. Cristo ha roto los lazos del pecado que nos ataban. Pero nosotros muchas veces volvemos a atarnos, nosotros volvemos a pecar. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. En primer lugar, mis amados hermanos, si nosotros queremos ser esclavos de Cristo, nosotros debemos de permanecer libres. Necesitamos agarrar la libertad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz y no regresar a pecar más. Pidámosle al Señor y digámosle, Señor, miserable de mí, líbrame del pecado, líbrame de este cuerpo de muerte. El Señor Jesús, en diferentes ocasiones, Jesús cuando salvaba, Jesús cuando perdonaba los pecados de las personas, mire lo que Jesús les dice. Juan capítulo 5 y el versículo 14. El Señor Jesús sana a aquel paralítico que estaba en Betesda y dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, le dijo Jesús, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor Jesús constantemente cuando sanaba, cuando perdonaba a una persona, le decía, vete y no peques más. Todavía en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 11, Juan 8:11, el Señor Jesús, igual, cuando encuentra a aquella mujer, ¿verdad? Que le trajeron cuando la habían hallado en adulterio, ella le dijo, Jesús le pregunta, ¿y dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, ninguno, Señor, nadie me acusa. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis amados, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos sido libertados, hemos sido sueltos de la atadura del pecado, no regresemos a pecar. Mis amados, que nos dé dolor. Miren, esa es una de las unciones de Cristo. Cristo, uno de los 7 espíritus de Dios de Isaías 11 es el espíritu de temor. Y ese espíritu de temor no es una fobia, un miedo a algo o a alguien. Ese espíritu de temor de Jehová lo que es
es un dolor de no querer pecar en contra de Dios ni de su santidad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos rogarle que Dios derrame ese temor de Jehová sobre nuestras vidas, que no presentemos nuestros cuerpos ante el pecado, que permanezcamos libres con la libertad que Cristo ha obtenido ya para nosotros. Jesús entonces, en 2 ocasiones hemos visto ahorita, Jesús les dijo, vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Significa lo que Gálatas 5:1 nos decía, permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. En segundo lugar, nosotros nos hacemos esclavos de Cristo cuando permanecemos con Él. Juan capítulo 15 y el versículo 7 en adelante dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis para que os sea hecho. Y una de las cosas que nosotros como cristianos constantemente debemos de estar pidiendo es rogándole al Señor que nos guarde de pecar, que nos guarde de ofender la santidad de Dios. Dios no está en su trono solo para concedernos la lista del supermercado. Ay, Señor, quiero leche, quiero carne, Señor, quiero carro nuevo, casa nueva, y si se puede, Señor, quiero ser delgadita. No, Dios está sentado en su trono también para oírnos, que le digamos con claridad, decirle, Señor, me aborrezco, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo le contaba a mi esposo ahora por la tarde que en la madrugada yo me desperté porque yo misma estaba hablando, y cuando me desperté yo estaba orando y estaba diciéndole, Señor, circuncida nuestros corazones. Y eso es algo que nosotros como cristianos necesitamos pedirle al Señor todos los días. Que el Señor circuncide nuestro corazón, que Cristo lave con su sangre nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, que ponga guarda en nosotros para que no pequemos en contra de la santidad de Dios. Cuando pecamos, entristecemos el corazón de Dios. Y déjeme decirle algo más, cuando pecamos, hacemos vana, hacemos nula el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no quiero hacer que Cristo se ponga triste al ver mis actitudes. Yo prefiero alegrar el corazón de Dios. Yo prefiero que un día, así como fue con Jesús, el cielo se abra y me diga Dios desde el cielo, esta es mi hija amada en la que tengo contentamiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. Dios quiere que nosotros vivamos, caminemos, andemos en santidad. No solo cuando estamos en la iglesia, que casi que nos sale la aureolita y las alitas. Dios quiere que seamos santos en la casa, en la calle, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en el supermercado, donde quiera que estemos. Dios quiere que permanezcamos en la libertad que Él nos ha dado ya. Pero para eso debemos de estar cerquita de Él. Jesús dice entonces, el versículo, estoy en Juan 15 y el versículo 15:9. Porque el Padre me ha amado, así también yo os he amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Jesús. Y el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Somos esclavos de Jesucristo cuando permanecemos en la relación correcta con Dios. Cuando permanecemos en esa relación con Cristo, entonces nosotros vamos a poder dar el fruto que Cristo, que Dios está esperando de nuestras vidas. Aquí mismo el Señor nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios.
Si nosotros queremos aprender a vencer nuestra carne, las obras de la carne, si queremos vencer la naturaleza de pecado con la cual hemos nacido, necesitamos permanecer cerca de Cristo. Recordémonos, separados de Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada podemos hacer separados de Cristo. Y para ir finalizando, Romanos capítulo 8 y el capítulo 8 de Romanos nos da otra tercera clave para poder ser nosotros esclavos de Cristo. Dice Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, versículo 1 y 2, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay, oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros necesitamos permanecer en el Espíritu, y es por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en otras lenguas, necesitamos pedirle a Dios que nos dé la llenura del Espíritu Santo, porque como dice Efesios, dice el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Digámosle, roguémosle al Espíritu de Dios que nos llene, que nos inunde, que nosotros podamos vivir conforme al Espíritu para no pecar en contra de Dios. Dice aquí mismo en el versículo 5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, oiga, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mientras más tele, mientras más Facebook, YouTube y todo tipo de cosas estamos viendo, más estamos pasando en la carne. Pero dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, no podemos erradicar la carne por completo de nuestras vidas, pero ¿sabe qué? Podemos subyugar la carne. Me faltarían muchos versículos más para poder seguirlos leyendo, porque la Escritura nos habla cómo poder someter la carne, cómo subyugar la carne. Pero el apóstol Pablo en otros versículos dice, no proveáis para los deseos de la carne, dice. No le den de comer a la carne, en pocas palabras. Un animalito, si no le damos de comer, se muere. Pues así es nuestra carne. Si no le damos lo que nuestra carne nos pide, la hacemos morir, y vamos a ir viendo que comenzamos a tener victoria. El Señor Jesús nos ha llamado a ser vencedores, pero no vamos a poder vencer nosotros solos o en nuestra propia fuerza. Vamos a vencer cuando permanecemos cerca de Cristo. Él va a darnos la gracia, el poder, la autoridad para renunciar al pecado. Pero también su Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos, vivimos en el Espíritu, podemos agradar a Dios y no a los deseos de la carne. Solo hay dos bandos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Que nosotros podamos optar, decidir ser esclavos por amor, porque Cristo ya pagó el precio por nuestra libertad. Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero permanezcamos en esa libertad. No nos salgamos, no nos escapemos. No digamos, hay una canita al aire. No. En lo que me desvío un tantito, como dicen en mi pueblo, en lo que me desvío un tantito, el Señor puede venir y me quedé.
porque los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios, dice su palabra. Oremos en esta hora. Gracias, Cordero de Dios, porque tú nos has hablado en esta hora, Señor. Tú nos has dado, Dios mío, esperanza, pero también nos has mostrado, Señor, a dónde está el problema, a dónde está, Señor, el fallo en nuestras vidas y en nuestra vida cristiana también. Queremos rogarte en esta hora, Espíritu de Dios, que nos des la victoria por medio de Jesucristo, que nos enseñes a vencer nuestra carne, Señor, que nosotros podamos tener la autoridad y el poder para subyugar nuestra carne, no proveer para los deseos de la carne. Señor, en esta hora, trae libertad a tu pueblo, sanidad a los que necesitan sanidad, salud a los que necesitan salud, cobertura, Señor, provisión. Para todo tú tienes, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Pero para los que necesitamos romper con el pecado de la muerte, hazlo, Señor. Trae la victoria por medio de Jesucristo a nuestras vidas. Haznos libres y que no volvamos a ver más esos enemigos, Señor, que nos quieren alejar de ti, de tu presencia y de tu eternidad, Señor. Te alabamos en esta hora y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar pendiente y por estar con nosotros en esta transmisión. Y el día de mañana, una vez más, los animamos a que puedan conectarse a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga y que tengan una bonita noche. Hasta mañana.